En este quinto domingo de Pascua, el Señor ya nos da un pequeño atisbo de esa vida eterna que Él nos va preparando. Es verdad que las preguntas que vamos a ver en el Evangelio son muchas veces nuestras preguntas. A nosotros nos gustaría saber más del más allá, de lo que sucede después de la muerte. Tenemos la fe y la esperanza en la resurrección y en la vida eterna, pero nos gustaría ir a más. Y esos dos discípulos que vamos a ver se lo preguntan, como lo preguntaríamos nosotros. Pero no podemos caer en la teología galáctica o en la teología ficción, sino simplemente activar nuestra fe en la resurrección y en la vida eterna para comprender los textos que vamos a leer en este día. Domingo quinto de Pascua, ciclo A, 7 de mayo de 2023. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Que tu misericordia venga, Señor, sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: «Mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado». Para vosotros, pues, los creyentes, ella es un honor, es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon es ahora la piedra angular, y también la piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Una vez más, los Hechos de los Apóstoles nos muestran el crecimiento de esta iglesia primitiva, pero también nos muestran las dificultades externas e internas que tuvo aquella primera comunidad, y no las esconden, sino que con mucha veracidad nos las cuentan. Este texto tiene dos partes. Una primera parte en la que nos va a hablar del problema que se suscita entre los cristianos de lengua hebrea, los autóctonos, y los cristianos que venían del judaísmo de la diáspora, normalmente ciudades en las que se hablaba el griego. Y ahí hay un problema de atención a las viudas. Por lo tanto, ante un problema, los 12 convocan a la asamblea y reivindican la identidad de su ministerio. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. No se trata de un servicio menor. De hecho, veremos que estos personajes que se anuncian aquí hacen más cosas que el servicio de las mesas. Pero no había que descuidarlo. Y entonces se plantea a la asamblea escoger a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y los encargaremos de esta tarea. Son los 12 lo que les encargan. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Esto les pareció bien a todos y al final, como dice el texto, se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Es un ministerio incipiente, una distinción en esta iglesia que ante un problema intenta dar una solución buscando el consenso de esa asamblea que tenía la palabra. En la segunda parte, o como un segundo tema subyacente, estaría la presentación de estos personajes que podemos calificar, entre comillas, de diáconos. Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu, es al único que califica, y al último, Nicolás, prosélito de Antioquía. A los demás prácticamente simplemente les cita. Pero estos nombres van a ser como una especie de anticipo de lo que 2 de ellos fundamentalmente van a realizar, que es por una parte Esteban, que se va a convertir en el protomártir y que vamos a tener un discurso más adelante muy bonito, y que detrás del martirio de Esteban se encontrará como trasfondo también el martirio de Jesús. Y Felipe, que lo vemos evangelizando y lo vemos bautizando en una fuente cerca de Belén, camino de Hebrón hacia Belén. Pues para esto nos remite el texto, para presentar a estos personajes. Y al final, como siempre, una conclusión. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Muchos sacerdotes judíos aceptaban esa fe en Cristo Jesús. Es importante ver cómo la palabra de Dios se va abriendo camino, cómo la comunidad crece y también cómo hace frente a las dificultades. La segunda lectura de la carta de San Pedro, que estamos leyendo también en este tiempo, nos habla de piedra. Hasta 6 veces aparece la palabra piedra. Y la palabra piedra aparece calificada al inicio como piedra viva. ¿Qué diferencia habría entre una piedra y una piedra viva? Una piedra viva es una piedra que ha sido trabajada y que es susceptible de formar parte
junto a otras piedras de un edificio. No es una piedra vulgar que está en el campo, en la montaña, sino una piedra que ha sido elaborada, trabajada por el Evangelio para construir una comunidad cristiana. Por eso nosotros nos convertimos en piedras vivas junto a la piedra viva por excelencia, o la piedra angular, como dirá más tarde. Esa piedra viva que ha sido rechazada por los hombres, pero que ha sido elegida y preciosa para Dios. Y esa es con ella que entramos a formar parte de esa construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, para que nuestra vida sea ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la piedra viva por excelencia. Fijaos qué bonito, la construcción de la Iglesia como piedras vivas junto a la piedra viva por excelencia. Por eso se cumple la escritura: pongo en Sión, pongo en Jerusalén una piedra angular elegida y preciosa. Aparece, veis, 2 veces la palabra elegida y preciosa. Jesús ha sido elegido como piedra viva y preciosa para que con nosotros construyamos la Iglesia. Los creyentes, por lo tanto, nos convertimos en esa piedra viva, en ese linaje elegido, en ese sacerdocio real, en esa nación santa, en ese pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos el mensaje de Cristo, que nos llamó de las tinieblas a la luz maravillosa. Esta es nuestra misión y la misión de la Iglesia en todos los tiempos, ayer, hoy y siempre. Anunciar que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está presente, que está vivo, pero que está también presente en el devenir de la Iglesia ayer, hoy y siempre. Y finalmente el Evangelio de Juan es un evangelio que va mucho con nosotros, con el hombre, con cada uno de nosotros, con nuestras dudas, con nuestras reflexiones, con nuestras historias, en una palabra. Al inicio Jesús nos anuncia que creamos en Él, que creamos en Dios, que creamos en Él y en Dios, que son una misma cosa, y que creamos en Él y en Dios, y que Él ya no está entre nosotros, porque ahora está preparándonos una morada, un lugar. Y volverá cuando tenga esa morada, ese lugar preparado. Y surge el primer personaje, de nuevo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, pero este Tomás de ahora es inmediatamente después de la última cena. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Esta es una pregunta muy humana, muy natural. ¿Y qué le responde Jesús? Para que nos quede claro a todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y si me conocierais a mí, conoceríais a mi Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto. E inmediatamente surge otro personaje, Felipe, también con la duda. Acaba de hablar Jesús de esa identificación entre Él y el Padre, y Él como camino para llegar al Padre. Y la pregunta ahora es más bien una afirmación. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replica: pero Felipe, ¿no me conoces? Está apelando a su experiencia durante todo el tiempo que han estado juntos. Hace tanto que estoy con vosotros. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? En resumidas cuentas, que nuestra fe en Jesucristo es nuestra fe en Dios Padre. Se nos está presentando indirectamente a las dos partes de esa Trinidad que luego posteriormente se elaborará en el campo teológico. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí.
y si no, creed a las obras. Y concluye el Evangelio. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Este es el tiempo de la Pascua, de la Resurrección, en la que muchas veces, ante los signos de desesperanza y de incertidumbre de nuestro mundo, cerca o lejos de nosotros, en nosotros mismos, nacen estas dudas, nacen estas incertidumbres. Y frente a ellas, Jesús nos invita a creer, y a creer profundamente en Él, porque creyendo en Él, que lo hemos tenido entre nosotros y con nosotros durante un tiempo, desde la resurrección, ha vuelto al lugar del que vino, y esa identificación entre Él y el Padre son importantes para que realmente nuestra fe y nuestra esperanza sean una. Continuemos en este tiempo de Pascua. Hacemos un pequeño comentario de las lecturas. La palabra discípulos, el grupo de fieles que se habían adherido a Jesús, aparece en los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 6. Entre ellos estaban los de origen hebreo, que hablaban arameo y leían la Biblia en hebreo, los helenistas, que provenían de fuera de Palestina en lugares de cultura griega. Surge una queja de parte de los helenistas. Van creciendo, han de atender a los distintos servicios y piden elegir 7 hombres de buena fama para atender a los servicios, la diaconía. Rezaron y les impusieron las manos. Los elegidos tienen nombre griego. La palabra de Dios iba creciendo y los discípulos se multiplicaban, incluso sacerdotes aceptaron la fe. La carta de Pedro que estamos leyendo nos habla de formar un edificio espiritual, de un sacerdocio santo como piedras vivas que somos. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular y roca de escándalo para los que no creen. Pero vosotros, dice, sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas del que os ha sacado de las tinieblas a la luz. Lo dice Pedro a los discípulos y nos lo dice hoy a nosotros. El Evangelio de Juan que leemos hoy es un fragmento del capítulo 14 que narra la enseñanza de Jesús a los 11 después de la cena de Pascua. Terminaba de hablar con Pedro anunciándole que le iba a negar. Se despide de ellos, pero quiere consolarles. Aún queda un gran discurso, un testamento, una promesa que se leerán oportunamente. Y les dice, no se turbe vuestro corazón, confiad. Voy a prepararos un lugar y volveré y os tomaré conmigo. Toda la espera de la Iglesia se apoya en esta promesa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino nos enseña cómo andar por la senda que lleva al Padre. La verdad nos enseña sobre la vida moral, la vida porque siguiéndolo obtendremos la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que crea en mí hará también las obras que yo hago y mayores aún. Yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre. Hoy, hermano, hermana, estas palabras son para ti y para mí. Repitámoslas las veces que haga falta para consolar nuestro corazón y sobre todo para vivir como vivió Él.